Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso de cálculo. Pues en este video seguimos con la parte de precálculo, es decir, todos los elementos necesarios para poder realizar las derivadas, las integrales, las gráficas, todo lo del cálculo. Aquí vamos a ver el análisis previo que se debe tener para determinar el dominio de una función. En otras palabras, vamos a ver qué valores puede tomar X apegándose a las reglas de la matemática, apegándose a lo que ya vimos en el video de los números reales y de lo que se puede hacer con una función. Bien, 0 entre 1 es igual a 0. ¿Por qué? Pues pongámonos a analizar un poco. Si tenemos 0 pesos y lo queremos dividir, tenemos 10 hijos, ¿no? Y queremos dividir la herencia familiar entre esos 10 hijos, ¿a cuánto le va a tocar a cada hijo si tenemos 0 pesos? Pues les va a tocar a 0, ¿no? No hay nada que repartir, no hay mucha complicación. 0 entre 1 es 0. En una función, si arriba la expresión dada, es decir, la ecuación da 0 y se divide abajo por cualquier otro valor, entonces es algo válido porque 0 pertenece a los reales. Si tenemos una cantidad a dividir entre 0, pues es algo que no existe, no se puede. Entonces, en una función tenemos que asegurarnos de que si arriba hay un valor, un real, abajo no puede haber un 0. Tenemos que asegurar, analicemos un poco, si tenemos un 1 en la parte del numerador o cualquier otro valor real diferente de 0 y en el denominador tenemos la expresión dada, la ecuación, da 0, en ese caso, pues tenemos algo que no existe. Entonces hay que asegurarnos a toda costa de que abajo de la fracción, en el denominador, la expresión dé un valor diferente de 0. Bien. Y en el tercer caso, 0 entre 0, tenemos un concepto llamado indeterminado en este caso. Es el mismo resultado que tener infinito entre infinito. Infinito, como ya hemos hablado, es un concepto matemático, no es un número. Es infinito positivo, es un número extremadamente alto, un número de millones, un número absurdo, extremadamente alto, es un concepto. Y un número negativo es una pequeña fracción, es un número negativo extremadamente grande. 0 entre 0, si tenemos 0 y lo queremos dividir entre 0, no hay nada determinado ahí, no tenemos nada, vaya. Y 0 e infinito se parecen mucho, pues estamos hablando de que es un número absurdo. Para hablar un poco de por qué 0 e infinito se parecen, podríamos usar un ejemplo. Digamos que queremos repartir una goma para borrar entre toda la comunidad estudiantil de una universidad. ¿A cuánto le tocaría? Si tenemos la goma estaría en el numerador y en el denominador tenemos un número de miles. ¿A cuánto le tocaría a cada estudiante? Pues de super pedacito, de un migajón, ¿no? Entonces, por eso en matemáticas el infinito es un concepto que representa, que tiende a 0, que es una cantidad extremadamente pequeña o extremadamente grande. Y si dividimos 0 entre 0, pues no hay nada determinado. Bien, entonces a toda costa, en resumen de esto, hay que evitar tener los no existe o los indeterminados. ¿Y cómo hacemos eso? Pues asegurándonos de que la ecuación en el caso del no existe,
que la ecuación que está en el denominador no dé cero. Y que no haya cero entre cero. Bien, excluiremos todos los valores que vuelvan que la ecuación se vuelva cero. Existen unas reglas, unos principios que podemos hacer a través del análisis de la ecuación, de la expresión, ¿no? Tenemos un escenario, el escenario 1, en donde las expresiones lineales o los exponentes, teniendo 1 en el denominador, el valor de x puede ser cualquiera. En el escenario 1 es el más fácil porque x podemos meter cualquier valor, negativo, 0 o positivo, muy grande o muy pequeño negativo o neutro que es 0. Entonces, si tenemos una expresión lineal ax más o menos una constante o ax cuadrada más menos una expresión multiplicando a un bx, que es una constante multiplicada por x más menos una constante, pertenece a los reales x. ¿Por qué? Porque x puede tomar cualquier valor. Al tener ax y sumarle además una constante, pues estamos asegurando de que el valor va a pertenecer a los reales, va a ser un valor válido. Recuerden, tenemos que hacer que el valor pertenezca a los reales. En el escenario número 2, una división o una fracción, se les dice pues expresiones racionales, tenemos que si arriba la ecuación o expresión algebraica, si la ecuación arriba en el numerador y en el denominador son una expresión normal, tenemos que asegurar que el denominador sea diferente de 0. Bien, hay que sustituir, se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer una factorización, se puede hacer un despeje, y al hacer un despeje vamos a obtener el valor que debemos excluir. Vamos a ver qué valor no puede estar presente porque haría que se vuelva 0. Bien, el denominador no puede ser 0, x pertenece a los reales, exceptuando el valor que haga que la expresión sea igual a 0. En el escenario número 3, en esta situación, lo que debemos hacer es una factorización y excluir los valores. En el escenario 3 tenemos que arriba hay una ecuación lineal con exponente 1 en la parte variable y le estamos sumando una constante. En la parte del denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, si tenemos un exponente, una función exponencial, haciendo una factorización de esa expresión cuadrática, vamos a saber qué valor debemos exceptuar. Aquí tenemos de ejemplo x cuadrada menos 2x menos 35. Factorizando eso, pues factorizar es descomponer. Entonces tenemos que si multiplicamos x menos 7 por x más 5, tenemos esa expresión, ¿no? Estamos descomponiéndola. Entonces, ¿qué valores volverían el denominador 0? Pues haciendo el despeje, 7 y menos 5. Si excluimos 7 y menos 5 de los valores que puede tomar x, entonces tendremos que la función va a estar bien, va a ser correcta. Tendríamos entonces 10, 9, 8, ahí haríamos un salto porque 7 no entra, no pertenece a la solución. Después 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 7, menos 8, menos infinito, exceptuando esos valores. En el escenario número 4, al tener un exponente y además agregar una constante, estamos garantizando un valor positivo. Bien, lo que debemos hacer
Recuerden, evitar que el denominador sea 0. Bien, al tener una función con un exponente y además sumarle una constante, al tener un exponente estamos garantizando que no va a poder ser 0. Bien, y además le estamos sumando algo. Si tuviéramos x al cuadrado más 1, pues aún sustituyendo el valor de 0, con ese más 1 estamos garantizando que sea diferente. Bien, en el escenario número 5, al tener un radical par, el valor de la expresión dentro de la raíz debe ser positivo o 0. Bien, entonces hay que asegurarnos de que la expresión que esté adentro de una... con radical nos referimos al exponente que está en una raíz cuadrada. Si tenemos una raíz cuadrada sin ningún radical, sabemos que es una raíz cuadrada, ¿no? Una raíz con exponente 2, pero se omite. Si el radical es par, es decir, una raíz 2, raíz 4, raíz 6, raíz 8, raíz 10, entonces hay que asegurarnos de que lo que está dentro de ese radical es un valor positivo o 0. No puede haber raíz cuadrada de menos 3 o raíz cuadrada de menos 100. Tiene que ser o 0 o positivo. Entonces tenemos que x más o menos c debe ser mayor o igual a 0. Entonces el intervalo, solución, si x es mayor o igual a la constante, entonces tenemos que es un intervalo semiabierto que va desde la constante hasta más infinito. Bien, si se presenta como denominador, se agrega la condición de que no puede ser 0. Si tenemos una raíz par en una fracción, en la parte de abajo de la fracción, es decir, como denominador, entonces ya no puede ser 0. Ya no puede ser mayor o igual a 0, sino que tiene que ser estrictamente mayor a 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque además de tener que cumplir con la regla de la raíz, hay que cumplir con la otra regla, hay que cumplir con ambas, con que el denominador no puede ser 0. Bien. En el escenario número 6, si tenemos un radical impar, entonces el valor de la expresión dentro de esa raíz sí puede ser negativo. Bien, si les interesa un video de cuestiones matemáticas, de por qué de todo esto, pues después los podemos hacer. Ahorita estamos en el curso de cálculo y pues apegándonos, la expresión puede ser positiva, negativa o 0, es decir, pertenece a los reales. Si el exponente, si el radical, de la raíz es impar, es decir, tenemos una raíz cúbica que es 3, o raíz séptima o raíz quinta, entonces el valor que debe resultar puede ser cualquiera, no hay límite. Cualquier valor comprendido en los reales es válido sustituir en la expresión. Bien, si la expresión con el radical, si una expresión con una raíz es denominador, la única condición que se agrega pues es que no puede ser 0. Hay que exceptuar el valor que haga que sea 0 el denominador. Bien. Esto es muy importante, este video es muy importante porque a partir de este video podremos saber qué valores podemos asignarle a x y qué valores no podemos asignarle a x. Bien, para que la expresión, para que la función y todo lo que hagamos pues sea correcta. Bien, me parece que es el último video de precálculo.
Ya vamos a meternos a ejercicios en los próximos videos. Muchas gracias por la atención.